Hola, en esta oportunidad se va a explicar el cálculo para determinar la población futura en el departamento de Lima, en el distrito de Ate. Para nosotros determinar la población futura, se puede determinar con varios métodos, de los cuales en este video se explicarán solamente tres, que es el método de Gauss, el método de teoría simple y el método de crecimiento lineal o crecimiento aritmético. Para cada método se necesita conocer la población de dicho distrito que se va a analizar, que es el distrito de Ate, en este caso. La cantidad de población es obtenida en los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 72, 81, 93 y 2007. Nuestro objetivo es determinar la población para 5, 10, 15 y 20 años. Teniendo en cuenta que nuestro último censo fue en el 2007, para 5 años será 2012, para 10 será 2017, 2022 y 2027 respectivamente. Y nuestro siguiente objetivo es obtener un cuadro comparativo de las poblaciones futuras de los tres métodos. En el marco teórico, la población futura significa nacimientos cuando crece y cuando decrece la población, muertes. Cuando crecen y decrecen, migraciones. Los censos se llevan a cabo aproximadamente cada 10 a 12 años por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estos datos son utilizados a la aplicación de los métodos mostrados inicialmente y de esta manera poder obtener nuestra población futura. La población del distrito de Ate en el año 72 se obtuvo 60.542 habitantes. En el 1981 se obtuvo 157.160 habitantes. En el 93, 266.398 habitantes y en el 2007, 478.278 habitantes. Una vez obtenida los datos de año y población, trabajaremos con el método de Gauss. Primero se determinará el índice de crecimiento anual, que es con la siguiente fórmula, que es 200 por la población del último censo menos la población del censo inicial, entre el año del último censo menos el año del censo inicial, por la población del último censo más la población del censo inicial. Una vez determinado el índice de crecimiento anual, podremos obtener la población futura, que es la población del censo inicial por 200 más el índice de crecimiento anual obtenido en la anterior fórmula, por el año proyectado, ya sea 2012, 2017, 2022 o 2027, menos el año del censo inicial, entre 200 menos el índice de crecimiento anual por el año proyectado menos el año del censo inicial. El índice de crecimiento anual se determinará en el cuadro verde, donde la columna A muestra el numerador y en la columna B el denominador. En la columna A nos muestra 200 por nuestra población del último censo. La población del último censo fue en 2007, que le corresponde 478.278, menos la población del censo inicial, que es 60.542. Esa es para la primera fila. Para la segunda fila se trabajará con 1981 con 2007, siendo 2007 el último censo y 1981 el censo inicial, y nos dará un resultado de 64.223.600. Y en la tercera fila 42.376.000. En la segunda columna, en la columna B, tenemos lo que es el denominador, que tenemos el año del último censo, que es 2007, menos el año del censo inicial, que es 72, por la población del último censo, que es 478.278, más la población del censo inicial, que es 60.542, que le corresponde a la primera fila, que sale como resultado 18.858.700, y así sucesivamente para la segunda y para la tercera fila. Una vez obtenida el numerador y el denominador, en la tercera columna se va a realizar la división, para de esta manera poder determinar el crecimiento anual. En la primera fila, trabajada con el último censo 2007 y el censo inicial 72, tenemos como índice de crecimiento anual 4.43, en la segunda 3.89 y en la tercera 4.05 como índice de crecimiento anual.
Una vez obtenida los índices de crecimiento anual, nos dirigimos a obtener la población futura de cada año proyectado. Es la siguiente fórmula, que es la población del censo inicial por 200 más el índice de crecimiento anual por el año proyectado menos el año del censo inicial, entre 200 menos el índice de crecimiento anual por el año proyectado menos el año del censo inicial. Por ejemplo, para el 2012 nuestra población del censo inicial es 60.542 por 200 más I, que le corresponde a 4.43, que es la primera fila, por el año de proyección, que es en este caso 2012, menos el año del censo inicial, que es 72, entre 200 menos el índice de crecimiento anual por el año proyectado, que es 2012, menos el año del censo inicial, que es el 1972, y se obtendrá la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Una vez obtenidas las tres filas, las tres poblaciones finales, se realizará un promedio para obtener la población final en sí del año 2012, y así sucesivamente para el año 2017, 2022 y 2027, siendo estos los años de proyección, el TF. Y de esa manera se obtendrá lo que es la población para el 2012, 2017, 2022 y 2027. Ahora, para el método de interés simple, primero se calculará la razón de crecimiento. La razón de crecimiento es la siguiente fórmula. Es la población posterior menos la población anterior, entre la población inicial menos el año posterior menos el año anterior. Para un mejor entendimiento, en la columna A está el numerador y en la columna B el denominador. En la columna A nos dice que es la población posterior menos la población anterior. En este caso sería 157.160 menos 60.542. Y nos ha dado un resultado de 96.618. Para la segunda fila nos saldría 261.398 menos 157.160, que nos da como resultado 109.238. Y en la tercera fila, 478.278 menos 266.398 nos da un resultado de 211.880. En la segunda columna, en la columna B, nos indica que la población inicial, que en este caso es en la primera fila, 60.542, por nuestro año posterior, que es 1981, menos nuestro año anterior, que es 1972, que nos da como resultado 544.878. Igualmente para la segunda y para la tercera fila. Una vez obtenida la columna A y la columna B, nos dirigimos a la columna A entre B, donde se realizará la división para obtener nuestra razón de crecimiento. En la primera fila, 96.618 entre 544.878 nos da como resultado 0.18 como razón de crecimiento. En la segunda fila 0.06, en la tercera fila 0.06. El resultado con el cual nosotros vamos a trabajar para la razón de crecimiento es el promedio de las tres filas. Una vez obtenidas la razón de crecimiento, se determina la población futura. Esta población futura tiene como fórmula la población inicial por 1 más la razón de crecimiento por el tiempo futuro menos el tiempo inicial. Cabe resaltar que el tiempo futuro es el año proyectado. En este caso tenemos en la columna A la población del censo inicial, que viene a ser 2007, porque desde ahí van a comenzar a sumarse el 5, el 10, el 15 y el 20 años, que son 2012, 2017, 2022, 2027 respectivamente. En la columna B, lo que es la parte del corchetes, tenemos el 1 más la razón de crecimiento por el tiempo futuro, que en este caso es 2012, menos el tiempo inicial, que va a ser 2007, y nos va a dar como resultado 1.49. Y en la tercera columna es el A por B, 478.278 por 1.49 nos da un resultado de 711.883.13
habitantes en el año 2012. Para el año 2017 tendremos 943.888 y en el 2022 1.173.693 y en el año 2027 1.409.498.53. Para el tercer método de crecimiento lineal, primero se determinará la pendiente de la recta. Esto está dado por la siguiente fórmula: la población del último censo menos la población del censo inicial entre el año del último censo menos el año del censo inicial. Nos dirigimos al cuadro para un mejor entendimiento. En la columna A está lo que es el numerador y en la columna B lo que es el denominador. En la columna A, para la primera fila, se trabajará con el año 1972, siendo esto el censo inicial y el 2007 el último censo, que nos da como resultado 417.736 dividiendo 478.278 menos 60.542, y así respectivamente para la segunda y para la tercera fila. Para la columna B tenemos el año del último censo, que es el 2007, menos el censo inicial, que es 1962 para la primera fila. Para la segunda fila 2007 menos 1981 y para la tercera fila 2007 menos 1993, que nos da 35, 26 y 14 respectivamente. Para la tercera columna se hará la división de A entre B y así de esa manera podemos obtener la pendiente de la recta. Para luego determinar la población futura, nosotros necesitamos obtener la siguiente fórmula: la población del último censo más la pendiente de la recta menos el año proyectado menos el año del último censo. En el año 2012, la población del último censo, que viene a ser 438.278 más la pendiente de la recta, que nos sale 11.935 por el año proyectado, que es 2012, menos el año del último censo, que viene a ser 2007, y nos da como resultado 537.954.58, y así sucesivamente para la segunda y para la tercera fila en el 2012, y como resultado el promedio de las tres, igualmente para el 2017, para el 2022 y para el 2027. Y de esta manera obtendremos lo que es la población futura para el 2012, 2017, 2022, 2027, teniendo en cuenta el promedio de las tres filas. A continuación, obtenemos el cuadro comparativo tanto para el método de Wapaus, método de interés simple, método de crecimiento lineal, en el año 2012, 2017, 2022 y 2027. Se puede observar que en el año 2012, 2017 y 2027, en el método de Wapaus y el método de interés simple tiene una población similar, pero en el método de crecimiento lineal está muy por debajo de la población generada por estos dos métodos anteriores. Y en el año 2022, tanto para el método de Wapaus como el método de interés simple como el método de crecimiento lineal, hay un margen de diferencia demasiado alto, por lo que se determina el método de interés simple una de las mejores alternativas, ya que nos proyecta a una mejor población. Gracias.